En aquel estado rudo y primitivo de la sociedad que precede tanto a la acumulación del capital como a la apropiación de la tierra, la proporción entre las cantidades de trabajo necesarias para adquirir los diversos objetos es la única circunstancia que proporciona una regla para los intercambios. Adam Smith. Esta es una frase del libro Evolución socioeconómica de Latinoamérica, caso ecuatoriano. Libro que ha llegado a nuestra editorial Edúnica y hemos tenido el honor y el privilegio de editarlo. Mi nombre es Evingen Villavicencio Caparó, editor de la editorial Edúnica de la Universidad Católica de Cuenca. Y en esta oportunidad estamos presentando a los autores de tan magnífico libro. ¿Quiénes son los autores de este libro? Bien, Evingen, un gusto, ¿no? Siempre compartir con ustedes algunas palabras y más aún este espacio en que nos dirigimos a la comunidad educativa ecuatoriana. Mi nombre es Froilán Méndez Vélez, soy docente de la universidad, funjo como investigador, poseo al momento una maestría de administración de empresas, curso otra de docencia universitaria y también me encuentro cursando el doctorando en la Universidad de Málaga en España. Muy bien. Evigen, muchísimo gusto. Gracias por la oportunidad. Bueno, en mi caso soy Patricio Javier Montero Vélez. Soy docente o he estado como docente en diferentes universidades del país. Aquí en la ciudad de Cuenca, como docente o facilitador de diferentes capacitaciones de la Universidad Católica de Cuenca, de la Universidad Estatal de Cuenca. De igual forma, en la ciudad de Quito, como profesor titular de la Universidad de las Américas y en algún momento fungiendo el cargo de subdecano coordinador de la Facultad de Jurisprudencia. Soy abogado de profesión, tengo una maestría en Ciencias Políticas y Derechos Fundamentales y tengo un diplomado en un tema constitucional. Lo cursé esto en la universidad, este diplomado y esta maestría lo cursé en la Universidad Estatal de acá de Cuenca y la maestría lo hice en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de la ciudad de Quito. Este momento sigo siendo docente universitario a tiempo parcial y al mismo tiempo me encuentro ejerciendo la profesión en calidad de abogado. Muy bien, este es un libro de 196 páginas que contiene 3 capítulos. Al revisar este libro me llamó mucho la atención el recorrido histórico que se hace en el capítulo 1. No sé si Froilán nos podría comentar algo al respecto. Claro. Bien, tenemos que considerar, ¿no?, que como tal el origen de la humanidad buscó siempre formas de organización y de manera paralela la economía iba a la par, ¿no?, como método de supervivencia. Entonces lo que se pretendió es ir desde un aspecto general, ¿no?, tomando en cuenta la antigüedad, la prehistoria de la humanidad. Entonces hablamos de las primeras actividades económicas, pasamos un poco a la antigüedad, ¿sí?, con los grandes argumentadores griegos y los prácticos romanos, hasta llegar, bueno, pasando por la Edad Media, que si bien no dio el aporte que se esperaba, ¿no?, como herencia de los griegos, de los romanos que hablábamos. Sin embargo, hay autores de calidad como el mismo Santo Tomás de Aquino, Nicolás de Oresme, Alberto Magno, todos estos de Occidente. Hay uno muy importante, Ibn Khaldun, de Oriente. Entonces, con estos esbozos pasamos a la edad, ¿sí?, de la Edad Media a la moderna, y con el modernismo, con el renacimiento cultural, ¿sí?, se da ya el paso de la economía como ciencia, porque hasta el siglo XVI era parte de la política económica y es precisamente el gran Smith que usted citó el que le da esa categoría de ciencia. Y obviamente hoy en día en la contemporaneidad hablamos de la economía ya como, sí, la ciencia de gran importancia para las naciones. Bien, interesante lo que usted menciona y sobre todo releer la historia, ¿no? Porque nosotros tenemos una versión de la historia donde solamente autores occidentales son los reconocidos. Sin embargo, el profesor nos menciona también personas de Oriente Medio probablemente, ¿no? Sí. Esto me hace recordar mucho al profesor Enrique Dussel,
¿Cómo no? de la UNAM de México, ¿no? Que toca estos contenidos. Y uno de los temas que también toca Enrique Dussel es acerca de este fenómeno de la globalización. Y coincide con el capítulo 2 de este libro, ¿no? Que se habla acerca de la globalización como un fenómeno socioeconómico. No sé si Patricio nos podría ampliar el tema. Con todo gusto, doctor Villavicencio. Quiero, antes de iniciar explicando de qué se trata el segundo capítulo, acotar de la importancia del libro, tomando en cuenta precisamente lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Ese recorrido histórico que mantiene el libro alrededor de todos los capítulos. Es complicado conseguir un libro que acopie toda esta información, toda vez de que cada etapa se encuentra diversamente especificada en distintos libros, pero un solo acopio que mantenga cronológicamente el inicio de la economía, su evolución hasta llegar a los momentos de la globalización es muy importante, y eso fue una de las premisas que tuvieron los autores, y en este caso mi persona como coautor, para continuar con la elaboración de este libro. Efectivamente, hablando acerca de la globalización, es conocido por la gran mayoría de que América Latina ha atravesado por una serie de eventos y de acontecimientos que han marcado definitivamente la realidad sociocultural y económica de los diferentes países de América. Fenómenos que definitivamente han cambiado la suerte, no solamente económico y social, sino también familiar, y que ha trastocado la realidad de la organización de nación, Estado y política como tal de cada uno de los países latinoamericanos. Así es como, haciendo este recorrido de la economía, nosotros terminamos en un punto muy álgido de esta, como es la globalización, considerada esta como un gran fenómeno y la causa de varios epifenómenos que se vinieron con esta. Los epifenómenos como el armamentismo, como el tráfico de drogas, como la inflación, que fueron situaciones que de alguna forma dinamizaron en sentido relativo las economías y que vinieron a ser en cierta forma la antítesis de lo que se esperaba de la globalización. Temas de gran envergadura que se tratan dentro de este libro y que se han analizado desde sus ventajas y sus desventajas para concluir que definitivamente Latinoamérica ha dependido en gran medida en su economía de la economía mundial, y que las consecuencias son latentes y permanentes en toda la región, como algo adicional a la economía generada por los políticos y los gobiernos de turno. Muy bien, muchas gracias. Francis Fukuyama habla que estamos en la época de la post-globalización. O sea, él ya da por hecho la globalización y ya se está viendo las consecuencias, dice él, ¿no? Bien, en el capítulo 3, ustedes proponen ya el caso ecuatoriano y muestran un antes y un después del fenómeno del boom petrolero. No sé si Froilán nos puede ampliar más este tema. Por supuesto. Bien, hablar de la economía ecuatoriana, ¿no? Una vez aterrizada de la mundial, como decía mi coautor, a la regional. La ecuatoriana es un reflejo de lo que sucede en América Latina. Y hablando ya desde antes y el después, considerando que Ecuador ha recibido todo ese influjo de la economía digamos, de la corriente europea, sí, Ecuador se ha constituido en una sociedad extractivista, ¿sí? Dependiente netamente del sector primario, y esto pasó con el cacao, con el banano, hasta la llegada del petróleo en los años 80. Hablamos del petróleo y ese antes y después. El Ecuador tuvo, se puede decir, la posibilidad de hacer reflotar su economía. Lamentablemente recaímos en más de endeudamiento, y todos sabemos, ¿no?, lo que ha pasado con los ciclos evolutivos en algunos casos del precio del barril de petróleo, lo cual nos hace mal como sociedad ecuatoriana, porque seguimos dependiendo de un hidrocarburo que hoy por hoy sí no está tan cotizado. Bien, este tema del boom petrolero es un tema recurrente en distintos países, es decir, hay distintos países que tienen un recurso natural que en determinado momento les da una bonanza económica momentánea, ¿no? Lo ideal siempre sería pensar a futuro, pensar en que ese boom debiera armar la estructura económica del país para los próximos años. Bien, pensando acerca de estructura y estas cosas, ¿cómo se les ocurrió la idea de este libro?
Bueno, precisamente es debido a todo este tipo de debates o este tipo de conversatorios que hoy en día ha habido la oportunidad de hacerlo con usted. Cuando lo hemos hecho de manera particular con el autor del libro, han surgido dudas, inquietudes, debates que... Después de esto hemos llegado a la conclusión de que sería muy importante sentarlo, plasmarlo por escrito. Existe una gran necesidad en los autores del libro de aportar en la sociedad. Gustamos ambos de la lectura, gustamos ambos del aprendizaje, de la enseñanza al mismo tiempo, y consideramos que los conocimientos deben ser debatidos y deben ser compartidos para que estos proliferen, para que generen nuevos espacios de conocimiento, que mucha falta hace dentro de una sociedad que goza de una amplia tecnología, pero que muchas veces esta tecnología puede estar siendo negativa más bien para los espacios de relaciones sociales entre personas. Así que generar conocimiento, preconizar la educación, la lectura, siempre ha sido muy importante. Entre el autor y yo, viendo este tipo de necesidades, hemos querido compartir un poco de lo que se conoce o de lo que se ha leído con cada uno de los lectores y hemos decidido hacerlo mediante este libro que hoy lleva por título Evolución Socioeconómica de Latinoamérica, el caso ecuatoriano. Froilán, ¿cuánto tiempo tomó escribir este libro? Muy buena pregunta, estimado Evingen. En realidad, entre acordar, converger, buscar puntos de coincidencia con el coautor, nos ha tomado incluso algún mal momento, pero llegamos a buen puerto. El tiempo, Evingen, ha durado entre 2 años y 3 años la redacción del libro. Y es importante esto, decía yo, un punto importante porque mucho se especula, ¿no?, en la comunidad educativa, que hoy se prioriza los artículos de cuartiles, sabiendo que incluso se tiene que pagar por ellos. Y un libro no es un texto, un escrito de la noche a la mañana, no. Son momentos, largas jornadas, como dije, es un momento de discusión y que no puede ser valorado menos que un artículo. Un libro es un libro. Además, tomando como punto importante que la revisión de los libros en su gestión se están haciendo con pares de evaluadores internacionales e incluso con la red de investigación más importante del país, que es CEDIA. No sé si muchos artículos gozan de ese particular. Bien, estamos sintonizados en el mismo camino, pues yo también soy un crítico de la escopusización, si se puede decir, del mundo académico latinoamericano. En todos los países de Latinoamérica se ha puesto esta camisa de fuerza del Scopus. Bien, ¿y cuánto tiempo, cómo fue la experiencia que tuvieron ustedes como edición, ¿no?, con nuestra editorial Edúnica? Bueno, en realidad quiero mencionar que la experiencia fue muy buena, pero fue diferente. Y fue diferente tomando en cuenta que ya se ha tenido experiencias con otros libros y la suerte que ha corrido la elaboración de esos libros, la edición en particular, no ha sido la misma la que ha sucedido en este caso. La educación, la escritura, la enseñanza, el aprendizaje no es una de las ramas más distribuidas en nuestro país, en nuestra región, tampoco es una de las más tratadas, más elaboradas y por ende los órganos que vienen elaborando, dando forma al conocimiento mediante libros, artículos y más, no son los más preparados. No obstante, en este caso, la edición gozó de muchísimo profesionalismo, gracias por ello, donde definitivamente los escritores hemos recibido además ciertas recomendaciones, ciertas sugerencias, que todas estas han sido bienvenidas, pues como todo en la vida uno tiene que estar preparándose constantemente, si es que al caso al autor del libro, que si bien gusta de la escritura, gusta de la lectura, tampoco puede conocer de todo y en la escritura pueden haber fallas. Hemos recibido recomendaciones que han sido muy bienvenidas y que han sido sobre todo oportunas y adecuadas. Por lo tanto, por parte de los autores no queda sino un sentir bastante benévolo y un agradecimiento profundo porque la edición, sin la edición con la que cuenta el libro, no hubiera sido posible no solamente dar el conocimiento, sino darlo en la forma correcta, en los tiempos correctos y en la manera que desea el autor, el coautor y que cumplen definitivamente con las expectativas. Muchas gracias. Sus palabras finales, por favor, Froilán. Bien, pues, como decía el coautor, agradecer el espacio. Es muy importante difundir este tipo de eventos.
el profesionalismo que tiene hoy Edúnica es importantísima, con su coordinación con los filólogos, los lingüistas, la programación ahora mismo. Sí, la televisión es muy importante. Agradezco. Y sobre todo quiero dejar un mensaje, Evingen. Ojalá que el libro pueda ser tomado en cuenta por estudiantes y, por qué no, por los docentes. Tomando en consideración que sí es un libro divulgativo, no obstante, tiene en sus capítulos finales bastante análisis. Entonces, sí quisiera que no solo pase a agrandar la biblioteca universitaria, sino que sea leída. Creo que ese es el anhelo de los autores, ¿no? Gracias. Muy bien, el libro que estamos presentando, ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Universidad Católica de Cuenca, dentro de el sitio web de Edúnica. Quiero terminar esta entrevista agradeciendo a la carrera de periodismo, a sus docentes, a sus estudiantes y a los técnicos que hacen posibles estas entrevistas. Muchas gracias.